Bueno, a todos, si no quieren estar en la presentación en vivo, por favor, en su video. Ok, ok, ¿estamos todos listos? Ok, ya puedes empezar con la presentación en vivo. Y Alex, damos la palabra. Vamos a comenzar ya. Para poner un minuto. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos después del descanso. Y ojalá hubieran podido tomarse un café así como lo hice yo. Queremos asegurarnos de que todos estén aquí. Queríamos comenzar, y esto es como nuestro punto de transición después de la recopilación de información y empezar a generar los principios y las opciones. Queremos tomar esta oportunidad para brevemente, primero, recordarles a todos de sus acuerdos en grupo con los cuales ustedes dieron resultado durante la primera semana. Y a medida que empezamos con trabajo más intenso en los pequeños grupos, es algo que los moderadores les pueden recordar y es importante que ustedes lo tengan en cuenta en su participación futura. Entonces se los voy a poner en pantalla para que también los puedan recordar. Entonces, estos son los acuerdos con los cuales a los cuales ustedes dieron resultado. Asumir las mejores intenciones. of- Darle a todos la oportunidad de hablar en su propio tiempo, estar abiertos a los puntos de vista de todos y escuchar activamente. Entonces, nuevamente, escuchar activamente, respetar los puntos de vista de los demás, no, no juzgar. Esa es una discusión, no es un debate, es todos estamos aquí juntos. Y recordar cuál es la labor, llegar a conclusiones con respeto, no tomar nada personalmente, recordar que todos somos de Petaluma y que todos somos vecinos, buscar aclaración antes de llegar a conclusiones, recordar diferentes estilos de recordar las cosas, darle a la persona que esté presentando la oportunidad de aclarar, también tomarlo tranquilo y permitirle que una persona hablara a la vez. Estos son sus acuerdos y normalmente los tenemos en las mesas para recordarles a ustedes esto virtualmente. Y puedo tomar una pregunta rápida, Jackie. Solo mencioné personalmente con Alex, pero mientras que estamos en Zoom, que básicamente responderle a las personas, entonces básicamente para poner documentos o para pedirle a alguien que aclare algo y no para comentarios dirigidos directamente a los presentadores. Sí, maravilloso. Ojalá no estemos en Zoom después de nuestro, después del este fin de semana. Entonces, el propósito era también agregar, era para proveerles a todos cuál era el acuerdo. Si alguien está de acuerdo, nos puede decir, por favor. Muy bien. Parece ser que todos están a bordo con esto, Jackie. Y a lo mejor si Lynn o algún moderador podría tomar nota de esto en caso tal de que alguna otra persona tenga preguntas. Vamos a proseguir y ahora vamos a sumergirnos en básicamente en una tormenta de mentes y quiero explicarles a ustedes esta siguiente actividad y los moderadores lo van a repasar con más detalle ya una vez ustedes estén en sus pequeños grupos. Este es el primer paso para poder crear su primer informe sobre los principios, o sea, los valores, los criterios que guían su toma de decisiones. Ustedes se van a aburrir de escucharme y a mí y a Len decirles esto de los moderadores. Normalmente los principios, los criterios, los valores que forman los criterios, su opinión. De pronto en
julio, de pronto el 8, van a hacer la primera deliberación sobre esto de los principios. Y este es un método de llevarlos allí. Nuestro primer paso va a ser básicamente una tormenta de cerebros. El cielo es el límite, todo está presente, está al frente nuestro. Nuestro momento de criticar las ideas de los demás. Es solamente darles oportunidad para que puedan pensar creativamente, ya que todo es posible. Poner en la mesa todas las ideas posibles. Entonces, la primera actividad que ustedes van a hacer con sus moderadores es básicamente hacer una tormenta de ideas sobre los principios y para poder establecer cuáles son sus diferentes opciones. Primero les vamos a dar un ejemplo. A lo mejor sea útil mostrarles qué fue lo que sucedió en una preparación anterior entonces eso se hizo en Eugene, Oregon, y Lynn va a presentarles esto como un punto de inicio para ver cómo ustedes pueden trabajar en sus principios el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla y le doy la palabra a Lynn. Maravilloso, gracias. Entonces vamos a esperar a que tengamos la presentación en pantalla. Creo que lo primero que voy a decir es que ese es un documento que ustedes reciben. Yo creo que este era parte de sus materiales para este fin de semana y es más o menos parecido a lo que ustedes vayan a producir, pero ustedes van a tener mucho más tiempo de lo que tuvo este panel. Y la verdad es que empujamos mucho para que este panel pudiera agregar más detalles y que tuvieran más tiempo en cosas como este informe. Entonces, no crean que esto va a ser exactamente como se va a ver el informe de ustedes. Y quiero mostrarles esto para poder permitirles que lo vean rápidamente. Y si tienen más tiempo, o sea, no le pongan atención al contenido, pero entonces, ¿cómo se verían los principios? Entonces, básicamente, vivienda sostenible o costeable. Y después agregan un poco más de detalles de por qué creen ellos que esto es importante. El segundo principio es un poco más largo. Es una provisión para que haya una mejoría continua de las políticas. Lo que nosotros creamos tiene que ser revisado en el futuro y establecer una forma de revisión periódica sobre las políticas actuales para poder cambiar de acuerdo. Entonces, tiene que haber una forma de hacer una revisión. Y esto es una parte de lo que ha sugerido el panel. Y podemos continuar. Pero quiero tomarme un momento y si pueden levantar la mano, si tienen algún comentario al respecto. Es solamente un recordatorio que la meta es poder obtener los principios y separarlos sobre las opciones de que puedan poder ser, por ejemplo, recomendaciones del potencial posible. Entonces, que no se vayan a poner demasiados principios juntos y sobre todo principios que sean muy similares a los otros, que tampoco se metan en como si fuera un solo principio. Entonces, ¿hay algo que ustedes ven aquí que quisieran cambiarlo si fueran parte de este grupo? Deb, tengo curiosidad de que si estos principios están en orden de importancia o en numeración. Buena pregunta. Eso es algo confuso. Esto va a ser diferente para su informe. Básicamente se les dio un número al azar al principio y a quien están en prioridad de cuánto apoyo tuvieron. Entonces pueden ver el puntaje que tuvo cada uno y ustedes van a hacer lo mismo. Y cada uno de ustedes, una vez tengamos una lista de principios, si ustedes están fuertemente de acuerdo o en desacuerdo o se sienten de manera neutral y les vamos a poner en orden. Eric, estaba empezando a repasarlos. ¿Nos podría decir este panel en Eugene?
Parece ser que estaban discutiendo vivienda en Eugene, Oregon. Sí, son las políticas de vivienda. Y esto no es lo que estamos discutiendo ahorita. Entonces, solamente, por favor, no hagan comentarios sobre el contenido. Entonces, si ustedes fueran un editor, ¿qué sugerirían? Principio uno y 2 podrían ser combinados efectivamente. Entonces, eh, básicamente están hablando de después de que tiene que existir que algo que sea costeable. Sí, ellos se dieron cuenta también que algunas de estas podían ser combinados. También costabilidad de vivienda también podía haberse combinado. ¿Quién estaba hablando allí? ¿Era Jasmine o Jackie? ¿Tenías la mano levantada? No, ya no. Bueno, voy a acercar a relucir algo más. Bueno, sí, continúa. Era yo previamente, siempre te estoy bajando ya la mano. Qué pena, Jackie. No puedo todas las voces. Entonces, voy a que menciona algo en el principio 38. Es bastante largo y básicamente una sola parte de esta es un principio, que es proveer mejoría continua. Pero hay muchos detalles sobre cómo esto sucedería. Y a lo mejor son opciones. Esto es algo que el panel pueda poner allí como una recomendación a uno de estos principios. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el principio? De pronto, tener un método en cuanto a mejoría. Entonces, obviamente, tener esos métodos es importante. Y después se da el cómo se hace. Y esa es la opción. Bueno, ustedes pueden hacer la pregunta del por qué. Si ustedes creen que tienen una opción, a lo mejor es un principio o es una opción, pregúntense por qué. Entonces, a lo mejor debía haber hecho para esta que se hizo aquí. Entonces, ¿por qué la mejoría continua es importante? ¿Y por qué puede ser una razón para poder revisar nuevamente estos principios? Y no fue un ejemplo perfecto, pero ojalá ustedes hayan logrado obtener una idea. Entonces, yo creo que es suficiente. Ustedes siempre pueden retroceder y pueden mirar estos como si fueran ejemplos, pero obviamente no los teman como el modelo porque no tuvieron mucho tiempo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a salir a pequeñas salas y van a tener la oportunidad de empezar a hacer una tormenta de cerebros sobre cuáles son sus propios principios. Y un truco muy importante, y es que si usted tienen una posible opción, apúntela. O si tienen un principio o muchos principios a partir de esto, se pueden preguntar ¿por qué? ¿Por qué es esto importante? Vamos a estar tomando todos esos pasos de combinar, refinar y después trabajar en ellos, después priorizar. Y todo eso está por venir. Entonces, básicamente, solamente estamos poniendo todas nuestras ideas en la mesa. Esta es una fase de no juzgar. Los principios que ustedes generen ahorita no tienen que ser ideas que tiene que ser algo con lo que todo el grupo esté de acuerdo. No tiene que ser tampoco algo que en lo que su pequeño grupo esté de acuerdo. Es solamente una idea que usted haya escuchado o que idea que sea propia. Entonces, básicamente, es básicamente un campo abierto. Entonces, quiero que ustedes puedan tener la mayor cantidad de discusiones y opciones en este momento. Más adelante nos vamos a enfocar en los principios. Entonces, ustedes van a tener un orador en pequeños grupos. Hay algunos que están un poquito atrasados en tiempo, pero les vamos a mandar recordatorios para cuando cambiar actividades. Y con esto vamos a abrir ya los pequeños grupos. También, si pueden llamar a Len o a Ian. Bueno, ya estoy hablando de los pequeños grupos, así que pónganse en contacto con nosotros si tienen alguna pregunta.